12 del día, 16 minutos. A ustedes gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Después de las noticias del mediodía vamos con nuestro tema del día y estamos a puertas de que juegue la selección Colombia mañana. Estamos muy emocionados con ese partido, pero no ha estado exento del debate este partido por cuenta de la convocatoria que hizo el profesor Queiroz. Y de hecho, Sebastián, para poner en contexto a los oyentes, hay una serie de mujeres periodistas deportivas que están reclamando por cuenta de lo que dijo el director técnico Carlos Queiroz sobre un jugador que está acusado de ser maltratador de su novia en Argentina y razón por la cual lo tienen suspendido por el momento de su equipo para seguir jugando hasta que no se aclare específicamente la situación. Sí, Camila, estamos hablando de un extraordinario jugador, pero eso no es lo que nos convoca hoy, de Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, que volvió a jugar, Camila, la semana pasada, y eso también es polémica en Argentina, y también tenemos una invitada para que nos cuente qué es lo que ha pasado en Argentina con este tema. Recordemos que Sebastián Villa pues no hace parte de la convocatoria de la selección de este doble partido de eliminatoria contra Ecuador y contra Argentina. Lo que ocurrió es que la prensa argentina reveló que Queiroz, nuestro entrenador, pues lo preseleccionó en una lista de 42 jugadores, porque Camila, los jugadores deben tener una lista grande por si hay lesiones, por si pasa alguna cosa con este tema del coronavirus, y Sebastián Villa estaba contemplado en esos jugadores. El lunes pasado, en rueda de prensa, pues por supuesto era el tema, le preguntaron por él y él, él terminó aceptando que él no es el juez de nadie y que le contemplaría, ¿por qué no? Si está jugando bien, pues convocar a Sebastián Villa en un futuro partido, y además recordemos que ya de esto hay antecedentes. Pues hay una periodista que se llama Sara Castro, que en la rueda de prensa que hizo el profesor Queiroz, director técnico de la Selección Colombia, cuando estaba pues anunciando la convocatoria, cuando nos estábamos preparando para este partido que es mañana, en donde le pregunta sobre Villa y sobre la convocatoria y si cree que lo debía convocar o no. Y el director técnico respondió de manera privada en un audio que se filtró. Le respondió de manera privada a su jefe de prensa y este fue el audio que se filtró, que generó pues claramente pues todo un debate alrededor de si el hecho de que usted sea un maltratador de mujeres o esté acusado de ser maltratador, esto le impide que pueda ser convocado para la Selección Colombia. ¿Qué puedes decir? No hablar, ella fue la que le preguntó. La Selección Colombia también es una institución, profesor Queiroz, una empresa privada que desde muchos años es institución social en este país. Necesitamos protocolos y medidas contra la violencia de género. Usted no proviene de elegir deportistas. ¿Ah? Muy bien. Entonces, pero yo no soy la institución, que lo tengo que hacer, lo tengo que hablar con las instituciones. ¿No? Es que ninguno tiene que ver con lo demás, no puede juzgar. Yo le quería casi decir, a ver, si todos los hombres que toman un primer paso y las mujeres fuerzan para la prensa hablar, pues ahí el mundo estaba jodido. No, pero es que además lo que le dice, pero es cierto. A ella. Ahí se va el profesor. Aquí la cuestión es... Y básicamente lo que dice Sebastián, el profesor Queiroz, es que si no se pudiera convocar o no pudieran trabajar todos los hombres que son agresores de sus mujeres y que son responsables de violencia de género, básicamente los juzgados estarían completamente llenos, es lo que le entendí. Sí, así es, exactamente ahí lo que pasó, porque además el portugués del técnico es difícil de entender, es un acento difícil, pues el agente de prensa le estaba leyendo lo que Sara Castro tuiteó, pues indignada con este tema, y después pues el audio se filtra, la polémica crece y Queiroz pues en su Twitter, Camila, puso, le abro comillas, ante cualquier malentendido que resulte del audio parcial privado posterior a la rueda de prensa, reafirmo pública e inequívocamente, como lo dice en la conferencia, la convicción de que cualquier juicio y condena mediática no reemplaza jamás la función primordial de la justicia. Sí, pero aquí hay que entender una cosa, Sebastián, y es que esas denuncias de violencia doméstica que no siempre pueden ser comprobadas, hay que entender que la violencia doméstica se da por un control, por tener control y poder dentro de una casa, y la única manera de quitársela de ese ámbito doméstico es la sanción social. Si no hay la sanción legal, por lo menos que haya una sanción social, y de eso es de lo que estamos hablando, de sanción social, porque esto no puede seguir siendo un asunto privado que solamente se maneja en las casas, sino que tiene que salir. Y solamente le quiero dar
un par de daticos muy interesantes, que es un estudio global de homicidios de 2019 publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Mire, en 2019, el 58% de los feminicidios se cometieron en las casas de las mujeres que fueron asesinadas, 58%, y en 2017, 2 años antes, fue el 60%. Es decir, estamos hablando de que para muchas mujeres en el mundo, y sobre todo en Latinoamérica, porque eso es algo que está naturalizado por el machismo, el lugar más peligroso es su propia casa. Acuérdese que esta no es la primera vez que hemos tenido este debate. Hace 10 años tuvimos este debate incluso con el Bolillo Gómez, que era el director técnico de la selección, que generó esta respuesta de la entonces congresista Liliana Rendón, que estaba en una entrevista con Yamid Amat en el Canal 1, en su programa Pregunta Yamid, en donde básicamente pues dijo Liliana Rendón que es que las mujeres si nos pegaban era porque no lo buscábamos. Esto fue lo que dijo la excongresista en su momento, que además fue un gran debate, pero además hace 10 años, en donde era incluso mucho más difícil denunciar este tipo de comportamientos. ¿Alguna cosa? Y mi marido, como es de madre de casca, yo me la gané. Porque es que eso es una madre, no hace milagros de pereza. No, seguro. El día que Jairo a mí algo tienen que investigar, no pueden decirle en Leonisa, ahí, renuncia porque usted le pegó a Liliana. No, que me pregunten a mí, porque le cuento que si me pegó porque yo me la gané. Y no me la gané porque yo acepte que me pegue, y no que tuve que darlo jodido mucho. Pues hoy, 10 años después, estamos en una discusión similar. Lo que pasa es que no con estos argumentos que esboza la señora Rendón, pero no sé, Ana Cristina, si mucha gente siga pensando como ella. Y entonces hay gente que dice, oiga, no tiene nada que ver con que Villa tenga un lío con su mujer en su casa y si la haya agredido o no, eso no tiene nada que ver con la Selección Colombia. No tiene Queiroz por qué no convocarlo. Hay mucha gente que sigue pensando como la excongresista. Claro. Hay una ley, la ley 1959 de junio de 2019, la violencia física o psicológica. Si no hay una pena mayor, encima son 4 a 8 años de cárcel. Eso no es un asunto privado. Eso, a la parte anterior de esta entrevista que acabamos de oír, la congresista Rendón decía que eso era entre ellos dos. Eso no es entre ellos dos, eso es un delito. Y eso se tiene que salir de la casa para ir a un juzgado porque estamos hablando de un delito. Pilar Velázquez es periodista deportiva de la revista de Semana Televisión. Pilar, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Camila, a usted por la invitación, un saludo para toda la mesa y bueno, es muy especial para mí estar acá a hablar de este tema y Camila, pues yo creo que no nos podemos ir muy lejos. Ustedes mencionan el caso del Bolillo, pero recordemos en la era Pekerman lo que pasó, por ejemplo, con Pablo Armero cuando también su esposa denunció el tema de maltrato intrafamiliar. En ese caso, Pekerman, por lo menos en ese cuerpo técnico, lo que supimos al interior de la Selección Colombia fue que se comunicó directamente con la señora para saber cómo trataba el tema pues de manera directa. Pero Pilar, entonces cuéntenos un poco el caso de Villa y de cómo se maneja, usted que es periodista deportiva y que ha estado haciéndole seguimiento a esto, cómo se maneja dentro del fútbol colombiano, en este caso, cuando hay este tipo de comportamiento por parte de los jugadores en su esfera pues privada, digámoslo así, pero que se sabe que hay unas denuncias por maltrato en contra de su pareja. ¿Cómo se maneja dentro de la selección? ¿Cómo se maneja dentro del gremio futbolero en nuestro país? Bueno, Camila, lo primero que hay que decir es que esta denuncia se da a conocer gracias a las redes sociales de Daniela Cortés, la expareja de Sebastián Villa. Ella una noche empieza a publicar una serie de fotografías en las que se ve claramente maltratada en su rostro, en su cuerpo, tiene varias hematomas y ahí es donde empieza como todo este escándalo. Por supuesto, la reacción de Sebastián Villa es desactivar los comentarios de sus redes sociales y grabar un video diciendo que él en ningún momento pues le ha pegado a Daniela. De hecho, esa noche se denunció que él, cuando le pegó, cuando la agredió, se fue a la casa de Juan Fernando Quintero. Recordemos, estaba en esa época en River Plate, entonces ya se empieza a involucrar un montón de gente del fútbol. Por supuesto, también la preocupación por el tema de la Selección Colombia, pero lamentablemente, Camila, lo que me preguntas, el tema del manejo es muy por encima. Nunca la Federación Colombiana de Fútbol se pronunció. De hecho, hasta hace poco Boca Juniors se pronunció al respecto del caso del jugador. Jamás habían emitido un comunicado oficial
lo hicieron previo al partido de este fin de semana diciendo que Sebastián Villa volvería a ser tenido en cuenta mientras las autoridades pues, locales trabajaban en el caso. De hecho, Boca ya había presentado también un escándalo, Sebastián Nora creo que me podía apoyar un poquito en eso, cuando jugadores también de la Selección Colombia que hoy están convocados fueron involucrados en un tema con las llamadas botineras en Argentina. Un escándalo donde también se habló de sexo, se habló de tragos, se habló de maltrato, se habló incluso de armas que se presentaron en esas reuniones. Y jamás la Selección Colombia o la Federación Colombiana de Fútbol presentó una misiva al respecto. Entonces, Camila, esto es un tema que se trata como más o menos lo ha tratado Queiroz. Me parece muy valiente y aquí aprovecho para destacar el tema de Sara Castro, Camila, porque creo que fue una mujer muy valiente en confrontar precisamente a Carlos Queiroz. En esa rueda de prensa, como lo contaba ahorita Sebastián, se empieza a indagar sobre ese posible llamado que tenía Sebastián Villa en los bloqueos, así se llama en el fútbol, y a todos nos parecía increíble. O sea, es más, Ruggeri, que es un ex futbolista argentino que hoy hace parte de los paneles del periodismo deportivo más grande en Argentina, criticó a Boca por tener activo a Sebastián Villa en su club. Y lo que hace Carlos Queiroz es decir, yo no soy ninguna institución. O sea, yo quiero preguntarle a Carlos Queiroz, la Federación Colombiana de Fútbol no es una institución, él no es una representación de esa institución. Nunca se ha tomado, Camila, como el toro por los cachos, hablando del frente de lo que ha sido Sebastián Villa y el tema de Daniela Cortés, más allá de que ellos hayan llegado a un acuerdo, más allá de que todo esté, digamos, resuelto, porque la misma Daniela ha publicado en sus redes sociales que no tiene ningún problema en que Sebastián juegue, pues hay un caso de violencia. Y yo creo que en esta profesión, en el fútbol, como en cualquier profesión, ser persona tiene que estar por encima de ser profesional. Pero ya que usted menciona a Oscar Ruggeri, ex campeón del mundo y leyenda de la selección argentina, que hoy pues está como comentarista, escuchemos la crítica que hizo Ruggeri precisamente cuando Villa regresó al Boca Juniors en Argentina. Yo aplaudí cuando vinieron acá, ustedes me dijeron lo de Boca, lo que había solucionado Boca, dije, muy bien, muy bien. Ahora digo, muy mal, Boca. En ese aspecto, yo con los cobardes estos que les pegan a las pibas, no transo nada, cero. Yo pensaba que estaba claro ahí, pero de pronto sale a jugar, jugó, todo bárbaro, ganó Boca, todo para adelante, no. Y no es porque es Boca, es del equipo que sea, del equipo que sea, el tipo que sea, el nombre que sea. No, los cobardes que le pegan a las mujeres, no. Estamos cansados, loco, estamos cansados de escuchar cosas que pasan y pasan todos los días con mujeres. Y claro, el fútbol es el fútbol, dale para adelante, no pasa nada. No, estamos equivocados, no. Tiene que ser para todos igual si queremos mejorar algo. Claro, el fútbol es el fútbol y de resto nos olvidamos, es lo que piensan muchos y por eso estamos también en comunicación con Verónica Brunati, que es periodista argentina de TIC Sports. Verónica, bienvenida, gracias a usted por conectarse con nosotros y acompañarnos a esta hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes, ¿cómo están? Bueno, tratando también de entender en Argentina lo que pasó con Villa, con nuestro jugador, que hoy pues es el debate sobre si se debe convocar o no, si se debía convocar por cuenta de estas acusaciones que tiene de violencia de género. En Argentina, para que usted nos dé el contexto, la decisión que tomó Boca en su momento fue ¿cuál? La decisión fue separar al jugador del plantel hasta que se resolviera, se aclarara su situación judicial y hoy Sebastián Villa está siendo tratado dentro de Boca, está siendo asistido, incluso se aplica el protocolo de prevención en caso de discriminación, de acoso y de violencia por razones de género que está previsto en la ley Micaela, y en base a ese protocolo es que se ha empezado a trabajar y darle una asistencia a Sebastián Villa. Mientras tanto continúa la causa judicial, lo que pasa es que el jugador va a volver a ser convocado, pero también es cierto que mientras avanza la causa judicial, de hecho es muy probable que sea citado a declarar. La realidad es que es Daniela Cortés y es su abogado Fernando Burlando quienes han manifestado que la intención no es cortarle la carrera al jugador. Entonces, a partir de esa manifestación y las señales que ha dado Daniela Cortés en sus redes sociales apoyando al jugador, es que Boca también toma la determinación de que el jugador vuelva a incorporarse a la disciplina.
yo creo como ustedes que el tema de la violencia de género nos atañe a todos, en el caso de los deportistas que son figuras públicas, que me parece que hay que tomar las cosas con una seriedad y con ciertos protocolos de cómo se tienen que afrontar estas situaciones, cosa que en Sudamérica está costando mucho. Argentina, insisto, Argentina está aplicando el protocolo de la ley de Micaela en casos de violencia de género. Nosotros puntualmente tuvimos varios casos de violencia de género en distintos planteles. Verónica, precisamente, sí. precisamente permítame preguntarle sobre eso, y es estos protocolos, y cuando usted dice, tenemos varios casos de violencia de género de los futbolistas, y como decía Grulleri, en América Latina y casi que en el mundo, como que el fútbol es el fútbol y el resto nos importa pues poquito lo que pase. No generalizaría tanto, porque la verdad es que hay antecedentes de jugadores que han sido separados de los planteles por casos de violencia. Lo que pasa es que acá, insisto, en un tema que es fundamental, digamos, acá es la propia pareja del jugador, la ex pareja del jugador, quien está habilitando y ha manifestado, ha tenido una comunicación con Boca en la que en esa charla ha manifestado la propia pareja que no quiere cortarle la carrera al jugador. Entonces, ahí esta cuestión de ámbito privado tan delicada, también tenés un tema que es que el víctima no quiere que el jugador sea afectado en su trabajo. Para mí un jugador, en el caso de, primero no puede haber una condena social sin que haya una condena judicial. O sea, nosotros no podemos opinar de algo que sucedió en el ámbito privado, que tenemos las únicas pruebas hasta el momento es el testimonio de la Daniela Cortés, y tenemos que confiar en la justicia. Ahora, mientras no se resuelva la situación en la justicia, me parece que las instituciones, como los clubes o las federaciones, tienen que ser terminantes. El jugador no debería poder continuar con su actividad, porque el jugador representa valores, representa un montón de cosas para las instituciones, y es muy grave la denuncia que ha tenido en este caso. Sí. Verónica, usted nos ha mencionado varias veces la ley Micaela. Cuéntenos un poquito de esa ley, y esa ley, ¿qué significa para un equipo o a qué sanciones se someten cuando no se cumple? Mira, en realidad la ley Micaela no puede aplicar sanciones. La ley Micaela es una ley que se promulgó para justamente dar protocolos e instruir a los clubes, a las instituciones, en este caso clubes e instituciones de fútbol, pero te diría que otras instituciones de la sociedad, en la prevención de casos de discriminación, de acoso y de violencia por razones de género. Y cada deportista, los clubes al suscribir a la ley Micaela, le brindan a sus planteles de fútbol capacitación en cuanto a para ayudar a la prevención de casos de violencia de género. Una capacitación a la cual, supuestamente en palabras de Boca, Sebastián Villa ha tenido, digamos, Sebastián Villa está siendo asesorado por Boca en este aspecto, justamente para poder ayudar al jugador a si tiene problemas de violencia contra las mujeres. Pero Verónica, bueno, discúlpame una cosa. Sí. Discúlpame una cosa, cuando dices que es el equipo el que se suscribe a la ley Micaela, cuando un equipo no cumple con los parámetros de esa ley, ¿qué le pasa al equipo? Si el equipo, porque entonces uno diría, teóricamente, para que sea bien visto mi equipo, yo me suscribo. No hay una sanción, la ley es una ley que habla justamente de la necesidad de la prevención en casos de discriminación, acoso y violencia. Digamos, hay ciertos protocolos para actuar en estos casos. Lo que pasa es que la ley no, digamos, el gobierno nacional no puede sancionar a un club por la no aplicación de la ley Micaela, ¿sí? Digamos, se sugiere, es una ley en la cual, digamos, lo que se trata acá es tratar de prevenir. Ahora, nadie puede sancionar a Boca por no sancionar a Villa, porque eso ya pertenece a otro ámbito. Acá la sanción no la tiene que hacer Boca, acá la sanción principal la tiene que hacer la justicia si encuentra a Villa culpable de violencia de género. Boca lo único que puede hacer en el caso de Villa, digamos, las alternativas que tiene Boca es marginar al jugador hasta que se resuelva su situación o rescindir su contrato. Entiendo que como se trata
como todavía el caso de Villa está en proceso judicial, no tiene una sentencia firme, el club no quiere perder al jugador porque es un patrimonio importante. Pero además de esto, se agrega esto que sucedió ahora, que es la propia víctima, la propia expareja de Sebastián Villa, es quien pide al club que no se le afecte su carrera deportiva. Ella está habilitando, más allá del proceso judicial, a que su expareja continúe trabajando. Pero permítame, Verónica, porque como mañana tenemos partido de la Selección Colombia, yo le quiero preguntar a mis compañeros de la mesa de trabajo, a los hombres, porque yo creo que ya conozco la respuesta de mis compañeras mujeres. Y le pregunto, Hugo Mario, ¿usted cree que Queiroz debió o no debió convocar a Villa por cuenta de este lío jurídico en el que se encuentra por haber maltratado a su pareja? Yo creo que no debió convocarlo, Camila. Ante la sospecha es mejor evitar y esperar que avance el proceso judicial en Argentina. Yo creo que fue poco prudente por parte de Queiroz. Entiendo que ya hay una decisión de la federación y parece que eso se va a echar para atrás, pero no me pareció acertada la decisión del técnico y entrenador de Colombia. Oscar, ¿usted coincide con Hugo Mario? De acuerdo con Hugo Mario, Camila, pero además yo creo que aquí hay tres esferas, la particular, la deportiva y la judicial, y las estamos mirando como separadas, inclusive el propio Queiroz lo hizo. Yo creo que esas tres esferas, la particular, la privada, la deportiva y la judicial, hacen parte de una sola esfera, Camila, y por consiguiente yo creo que no debió convocar a Villa, no debió convocarlo, no debe convocarlo. Pombo, usted no es tan futbolero, pero como usted es el que quiere garantizarle los derechos a todo el mundo, ¿usted qué dice? Mire, adorando como adoro la sanción social, yo creo que el señor Queiroz se equivocó de cabo a rabo y creo que no solo representa una institución, sino simboliza además una de las cosas más importantes de una sociedad, que es la unidad. Y la unidad no se logra a través de este tipo de debates en donde pone de un lado a las mujeres, sobre todo a las mujeres víctimas y maltratadas, y del otro a los maltratadores. Contestaría sin titubeos. Hizo mal. Ahora, no obstante lo cual, yo también sí tengo que preguntarles a nuestras invitadas, si usted me lo permite más adelante, porque de todas maneras el debate filosófico sigue. ¿Hasta dónde, digamos, nos debemos quedar con la obra de los genios o con la vida de los genios? Porque esto se da en el deporte, en el arte, en la literatura, en la política, en absolutamente todas las esferas de la vida de la sociedad. Y yo no tengo de verdad claridad. ¿Se acuerda usted cuando pusimos el ejemplo de Michael Jackson? Si era éticamente posible que nosotros oyéramos las canciones y bailáramos las canciones de Michael Jackson cuando ya sabemos que era una porquería de persona. Eso es difícil. Pero ¿sabe qué, Pombo? A mí lo que me parece importante aclarar en este escenario es que estamos hablando de las instituciones como si la Selección Colombia fuera una institución cualquiera. Y eso es lo que a mí me llama la atención de todo este debate, porque puede haber mucho debate alrededor de si un posible agresor de una mujer pueda o no trabajar en una empresa, etcétera, depende de qué clase de empresa sea, pero la Selección Colombia, si bien es una institución privada, pues es una institución que representa al país, que representa quiénes somos, quiénes queremos ser, o sea, que nos deben enorgullecer, que representa quién es Colombia y que miles de personas están mirando con orgullo más allá de cómo juegan fútbol. Entonces, es importante que los valores estén a la altura y que las personas también sean reconocidas por quienes son como seres humanos y no como un jugador más. Y eso es lo que me parece importante aquí resaltar, que estamos hablando de la selección del país, más allá de Boca, etcétera, estamos hablando del país. Pombo, además de esto, yo sí creo y estoy de acuerdo con usted en cierta parte, por ejemplo, en lo que usted dice de Michael Jackson, pero es una persona que ya murió, ahí ya no aplica ninguna sanción social, ya lo que queda es su música y pues a los que les gusta seguirla disfrutando. Pero en este caso, si uno se pone a esperar investigaciones, uno sabe en qué terminan estas investigaciones, pasa el tiempo, se olvidan, nunca terminan en nada. Entonces, yo creo que en el momento en que se pueda utilizar la sanción social para corregir un comportamiento que rechaza a la sociedad, yo creo que siempre va a ser pertinente y por eso sí creo que Queiroz se equivocó. Sí, claro, pero además también hay de por medio un tema ético y tengo que darle la razón a Valeria con respecto a lo que estaba diciendo. Es decir, si hay ídolos en Colombia, Camila, son los integrantes de la selección colombiana de fútbol. O sea, ¿qué otros ídolos existen en este país? Y esos futbolistas son los que pues deben ser un referente para los niños, para los jóvenes, deben dar ejemplo y pues no es apropiado convocar a un futbolista que está siendo cuestionado o investigado por un tema de violencia de género. Pilar, yo no sé si la voy a...
Sebastián, antes de su pregunta, permítame, porque como todos están de acuerdo en la mesa, quiero leerle 2 comentarios de los oyentes que nos escriben en el 301-764-4108. Y es un poco con opiniones distintas, porque Juan Carlos nos dice a través de nuestra línea de WhatsApp, hay políticos ladrones imputados y aún así están en el Senado, gobernaciones o alcaldías, y ahí sí presumen ustedes la inocencia del acusado, y a Villa sí lo condenamos y no puede ejercer su derecho a trabajar. También nos dice Kenneth otra cosa, que está muy bien la sanción social que estamos promoviendo todos nosotros, pero el problema es que la sanción social depende de tener certeza de que el hecho condenado ocurrió. Y que entonces se pregunta Kenneth, ¿cómo sabemos que el hecho ocurrió si no es la justicia la que lo debe demostrar? Son opiniones, Sebastián, de oyentes que piensan distinto a lo que nosotros estamos planteando en la mesa. Sí, y le quiero decir a Kenneth que hemos hablado con la fiscal del caso y el proceso está en etapa de instrucción. Ella me contó, yo hablé ayer con ella y me dice que las últimas pericias terminan en este mes. Entonces yo creo que la etapa de instrucción termina pronto y veremos qué sucede el próximo año. Yo le quería preguntar, Camila, a Pilar, y lo siento, Pilar, si la pongo en aprietos, pero es que este programa desde que empezó le ha metido mucho el ojo a este tema de mujeres y fútbol, y yo he sentido, y se lo digo como colega porque yo he trabajado también mucho tiempo en el periodismo deportivo independiente y en Blue Radio, yo he sentido una cierta complicidad y silencio de parte del gremio deportivo de hombres, tanto de colegas como de futbolistas. Muchas veces no es muy difícil uno invitarlos para que hablen. A cambio, ustedes sí están muy prestas a hablar. No sé si usted tiene la misma sensación y digamos que sí es una crítica que yo le hago a los hombres, tanto jugadores técnicos como periodistas. Lamentablemente, Sebastián, esto se volvió un tema de género. Entonces nos solidarizamos las mujeres, periodistas deportivas, las futbolistas, porque he visto, por ejemplo, en el caso de Vanessa Córdoba, siempre pronunciarse al respecto, pero muy pocos hombres del gremio y también del fútbol, del gremio. No entiendo si es un machismo o si es un tema de solidaridad masculina que no debería existir, porque es que acá además hay que recordar algo, Camila y oyentes, y es que Daniela Cortés en su momento denunció que por los golpes de Sebastián Villa ella perdió un bebé. Entonces acá no estamos hablando de una agresión menor, estamos hablando de un tipo que incluso está supuestamente vinculado con una agresión tan fuerte que un ser como un bebé que se estaba desarrollando en su vientre, pues lamentablemente no pudo nacer. Entonces acá no estamos hablando de datos menores. Y sí, Sebastián, creo que esto se volvió un tema de género y yo estoy de acuerdo completamente con Valeria en el tema de los ídolos y de las instituciones, lo que representan ellos para nosotros. Vaya, pregúntele a un niño que esté en una escuela de fútbol o que incluso ni siquiera juegue fútbol, quién admira, y seguramente le va a hablar de James Rodríguez. A mí me preocupa mucho lo que escuché de Verónica, admirándola por demás, porque es una de las mejores periodistas que tiene Argentina, que Boca hable de los valores de Villa. ¿Cuáles valores está implementando Villa? Más allá de que la justicia tenga que tomar una determinación. El mero hecho de estar ya en la duda, en el ojo del huracán, por haber agredido supuestamente a su pareja, yo creo que debería ser determinante para que Boca empiece a, como lo hizo en sus inicios cuando empezó toda la investigación, si no estoy mal, creo que lo mandó a entrenar con las inferiores del equipo, con la parte juvenil del equipo, y yo creo que esto debe seguir así, es decir, hasta que esto no se resuelva. Claro que no hay que condenar a Sebastián Villa por su profesión, y seguramente cuando todo se resuelva y se decrete que es inocente, si lo es, yo creo que él podría volver a la selección Colombia e incluso ser figura de Boca Juniors, pero esto pasa siempre de agache, y por eso es que yo creo que en algún momento, o en ningún momento más bien, ni siquiera los futbolistas se atreven a hablar del tema, porque sienten que pueden ser hasta vetados de la selección Colombia. ¿Qué le costaba a la federación decir, o a Carlos Queiroz, estamos pendientes de las investigaciones, nosotros vamos, pero decir que lo está siguiendo hace un año porque a él solamente le interesa lo deportivo es desconocer que está pasando algo a nivel social y que está pasando algo también con los valores que promulga la Selección Colombia y los jugadores que están en ella. Pero además, Pilar, es que no solamente el señor Queiroz lo que hizo fue básicamente pues darle vía libre al señor Villa para que pueda jugar, sino también revictimizó a las mujeres en algún punto, diciendo que si todas las mujeres que han sido agredidas fueran a la prensa, pues el mundo estaría jodido, en vez de decir, oye, las mujeres que son agredidas tienen que ir a la prensa, tienen que ir a la justicia, invitamos a las mujeres a que hagan pública la violencia de la que son víctimas, nosotros no toleramos la violencia de género, etcétera. ¿Qué clase también de director técnico puede llegar a decir esto
sin ningún tapujo y también sin ningún reproche social, porque es que al final él lo fue diciendo y no pasó absolutamente nada. Exactamente, y esto no se puede convertir en un tema de, es que necesitamos al jugador para la clasificación, porque es que yo creo que eso es lo que está pensando todo el mundo. Como estamos ahorita disputando esas eliminatorias a Qatar, como lo decía Nora, pues hemos tenido muchos problemas con el tema de la pandemia, de las diferentes lesiones. Claro, Sebastián Villa es un gran jugador, eso nadie se lo quita. Adelante puede ser determinante y puede, si nos vamos a poner a hablar de fútbol, puede ser un socio ideal para Duván Zapata, para Radamel Falcao García, incluso para el mismo Luis Fernando Muriel, pero es que acá estamos hablando de valores. O sea, Camila, no vayamos muy lejos. Usted fue una de las que también denunció lo de Carolina Rosso, recuerda, con el técnico Didier Luna. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el ámbito del fútbol? Que la mujer se está viendo maltratada a través de los representantes masculinos, llámese Bolillo Gómez en su época, como ya lo mencionaron, Pablo Armero, Sebastián Villa, Didier Luna. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que al final nos hacemos los de la vista gorda. Pues mire, Leandro, que es otro oyente, nos escribe, y estoy leyendo estos comentarios que pues un poco critican lo que estamos diciendo nosotros aquí, pues para poner otro punto de vista, porque dice Leandro que la seriedad radica en brindar la presunción de inocencia hasta cuando no haya una determinación de la justicia y que no hay que lapidar y juzgar a Villa, que quedaron demostrados, según Leandro, las pretensiones de la señora, que eran una pensión y una repartición de bienes que fueron negadas por la juez. Yo no sé si esto que está diciendo Leandro sea verdad, Sebastián, ¿es esto cierto? No, Camila, yo le acabo de contar, hablé ayer con la fiscal del caso, la comisaría de familia, y la fiscalía es querellante en el caso. Supongo la fiscalía tendrá algún asidero o alguna duda razonable pues de que Villa es culpable. Obviamente eso no se va a saber, y lo que le digo, la etapa está en etapa de instrucción, es decir, la fiscalía está recolectando pruebas, pericias, y me dice la fiscal, las pericias, las últimas, las tendrá ella en su poder a finales de este mes. Vanessa Córdoba está también con nosotros en la línea. Vanessa, pues que es jugadora, que hace parte de la selección Colombia de mujeres. Y es que muchas veces, Vanessa, bienvenida, nos quedamos entonces en una discusión de género y como que se queda uno solo entre las mujeres hablando y diciendo esto no puede ser, y pareciera que en el mundo del fútbol pues no le pusieran atención. Y venimos hablando de lo que pasó hace 10 años con el Bolillo hasta llegar a hoy con el caso de Villa. Pero le pregunto, ¿usted sí cree que ha habido por lo menos algún avance o sigue el mundo del fútbol completamente inerme a estas reclamaciones de que no puede estar permeado por hombres que estén siendo maltratadores de mujeres? Hola Camila, un saludo muy especial para ti, siempre es un gusto saludarte y a todos los de la mesa. Bueno, yo creo que acá hay dos cosas que vale la pena recalcar. Primero, es que cuando hablamos de temas de género, incluye a los hombres y a las mujeres. Y por eso es tan preocupante esto, porque es solamente un tema de mujeres. Y no es así como lo acaba de explicar Pili, hay muchísimos ejemplos dentro del fútbol y dentro del deporte. O sea, tenemos que ser honestos, en el que se muestra que esta violencia de género hacia la mujer específicamente se ha vuelto sistemática. Y la otra es que hay dos formas de hacer las cosas. Una, por el lado pragmático, que digamos en este caso es el rendimiento como tal, que es lo que muchas personas están reclamando, que si el hombre rinde en la cancha, pues tiene el derecho de estar ahí. Y luego está el moral ético. Ojo, aclaro, acá no venimos a juzgar si Villa es o no culpable, eso ya llegará en su momento, pero el deporte está sobre una base ética moral, que en este caso es occidental, católica y cristiana. Y todas las decisiones y la formación que se da dentro del deporte se hace con base a eso. Por eso las amarillas, por eso las rojas, por eso si uno no es buen perdedor, se lo recalcan. Todos estos son temas éticas morales. Entonces, ¿por qué en estos momentos se está haciendo desde un punto de vista pragmático que es netamente de rendimiento? Entonces, yo soy de las que digo, el deporte de alto rendimiento tiene todos los valores menos los que dice promover. Y ese yo creo que es mi gran, en lo personal, dilema, que para unas cosas ético y moral, pero para esto que es tan fundamental por el ejemplo que es, sí lo vuelven netamente deportivo.
Sí, claro, tiene toda la razón Vanessa, porque es que en el juego están todas las normas y precisamente sobre lo que dice Vanessa de implicar a hombres y mujeres en esta formación de género, le quería preguntar a Pilar sobre el medio periodístico, sobre esa solidaridad que podría haber de los hombres en el cubrimiento de este tipo de noticias. ¿Cómo es cubrir este tipo de noticias que tiene en el centro el género? ¿Cómo es el mundo deportivo para apoyar a las mujeres que están en el periodismo deportivo? Pues yo creo que en los ámbitos periodísticos, dirija un hombre o una mujer, siempre se tiene que ir a la confrontación de las fuentes y a la búsqueda de la verdad. Como les decía, esto no se trata de ser mujeres y solidarizarse, sino simplemente hacer nuestra labor periodística. En mi caso, en la revista Semana, nosotros llamamos a Daniela Cortés, también llamamos a Sebastián Villa, les abrimos espacio no solamente a ellos, sino también, por ejemplo, a sus abogados, a los delegados y a los representantes que ellos tenían, porque en algún momento pues no querían simplemente pronunciarse. Daniela sí quiso hablar con nosotros, Daniela nos mostró muchísimas de las pruebas que nosotros logramos recopilar y no las confirmó al aire. Estuvimos incluso con su abogado Fernando Burlando y él nos decía esto, que quería, digamos, que Sebastián Villa sufriera una condena social en su fútbol, no dejara de jugar, pero que al menos hasta que eso no lo determinara la justicia, sí se hiciera un seguimiento y no se hicieran los de la vista gorda, ni mucho menos en la Selección Colombia. De hecho, si ustedes ahorita ven los comunicados y lo último que ha hablado Fernando Burlando en Argentina, Verónica Abronati, no sé si todavía estará conectada, no me dejará mentir, él dice que no está de acuerdo con que la Selección Colombia jamás se haya pronunciado ni con el abogado ni con Daniela. Entonces, yo creo que es simplemente eso, ir a la búsqueda de la verdad. Se le abrió el espacio, en nuestro caso, a las dos partes. Se pronunció en algún momento la parte de Sebastián Villa diciendo que simplemente no iban a salir al aire en los medios de comunicación porque lo iban a dejar ante la justicia. Con Daniela sí logramos hablar. Pero Pilar, en este caso particular de Villa y de su presunto maltrato a su compañera, ¿cuál debe ser el tratamiento que debería recibir Villa, presumiendo su inocencia, de parte de los medios? Pues yo creo que es el mismo que se viene haciendo, es decir, el tema de las investigaciones es claro que hasta que no se resuelva la justicia no se puede dejar de informar. Lo que yo creo en el tratamiento de los medios es abrirle espacio, porque yo creo que él también tiene derecho a hablar, creo que también tiene derecho a presentar sus argumentos, así como lo hizo en su momento Daniela Cortés y lo ha hecho en varios medios de comunicación. Pero más allá de lo periodístico, creo que lo que tiene que mirarse acá es el tema de la selección, o sea, es el tema de su paso por Boca Juniors. Y yo insisto, no hay que condenarlo futbolísticamente, pero sí hay que tomar ciertas medidas. Es que la responsabilidad social de una entidad como la Federación Colombiana de Fútbol es hablar de precisamente eso. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es su papel ante lo que está sucediendo con la violencia de género de tantos jugadores, que no solamente hablamos de la Selección Colombia? Acá, Sebastián Nora no me deja mentir, en Río Negro Águilas también se presentó un caso de uno de los jugadores que cogió en el ascensor a su esposa, la agredió tan fuerte que casi la mata. ¿Cuáles son los protocolos? ¿Qué posturas tienen? No hacerse simplemente los de la vista gorda. Creo que ese también es el papel no solo del periodismo, sino de las entidades, llámese Selección Colombia o de un club como Boca Juniors en Argentina. No, pero ¿sabe qué me preocupa, Pilar? Que claro, que existen reglas de juego que deben cumplir los deportistas y sobre todo los futbolistas, no solamente en la cancha, sino también fuera de ella. Y obviamente existen sanciones como las que, por ejemplo, han recaído sobre el Bolillo cuando tuvo que dejar la Selección Colombiana de Fútbol por un tema similar de violencia de género. Bueno, lo que le pasó a Armero, a Villa, todos estos que hemos mencionado, pero los directivos, ¿quién los sanciona? Es la pregunta. Acuérdense que hay directivos también que han incitado incluso la violencia de género, que han hecho comentarios muy inapropiados. ¿Se acuerda el de Gabriel Camargo recientemente, cuando le preguntaron sobre la Liga de Fútbol Femenino? Sí, que dijo que eso era con las mujeres un caldo de cultivo de lesbianas. Exactamente. Exactamente. Sí, yo creo que... ¿Quién sanciona a los directivos? Exacto, es que ahí es donde tenemos que empezar como por esa, lo podemos llamar una enfermedad, tal vez taparse con la misma cobija. Yo creo que lo podríamos decir así, porque estás mencionando el caso perfecto de Gabriel Camargo, hemos mencionado ya el caso de violencia de género, hemos mencionado el caso de Carolina Rosso y al final el silencio es absoluto. Y como dicen por ahí, el silencio también habla. Entonces es como una complicidad. Así lo siento, más allá de que eso no es lo que quieran mostrar,
y eso no es lo que quieran divulgar desde los valores de la Selección Colombia, pues el silencio creo que está haciendo mucho de ellos. Como ignorar lo que está pasando, dejarlo pasar por alto, no, estas cosas no se dejan pasar y ya, y que se calme y baje la marea y que los medios no hablen más y después convocamos a Villa, no, hay que tomar medidas, hay que hablar también, hacer campañas para que los mismos jugadores tomen conciencia de que esto es un tema de valores de la casa, o sea, de que no se puede ir pegándole a la mujer así como así y después ir a vestir la camiseta de la Selección Colombia, salir en figuritas de álbumes y demás, siendo ídolos de la selección. Por eso queríamos dar esta discusión, porque si bien es cierto, mañana vamos a estar felices todos con la camiseta amarilla puesta de la Selección Colombia, pues no podemos olvidarnos de que esto también está pasando y que no se puede dejar pasar simplemente porque el fútbol es el fútbol y nada lo puede tocar. Pilar, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo muy cordial y toda mi admiración para toda la mesa de trabajo. Un abrazo muy grande también a Verónica Brunati, periodista argentina de TIC. Mil gracias por estar con nosotros. Y la última pregunta para Vanessa Córdoba. Vanessa, antes de despedirla, ¿usted cree que debería haber un pronunciamiento abierto de los directivos del fútbol y cree que los habrá frente a este tema de Villa y a lo que estamos discutiendo? Bueno, me disculpo por la bulla, que vamos rumbo al estadio y andamos ya por música. Pero no, ya para concluir, sí, debería haber. Es decir, el no pronunciarse es un acto de opinión como tal. Y es el silencio, es lo que ha sido recurrente dentro de estos casos. Entonces yo creo que sí, son cosas que pasan dentro de nuestra sociedad y hay que asumirlas. Así como asumimos los triunfos y la presión que uno asume cuando sale a la cancha, hay que asumir lo otro. Somos personas 360 que tenemos que, sin tapujos, hablar de las cosas, hablar de lo que no se habla. Desafortunadamente hago parte de un deporte donde parece que la orientación sexual es el mayor delito, porque así es como lo han hecho entender y sentir muchas veces. Entonces, esto hace parte del progreso de sociedad. Me preguntan si creo que va a haber, no va a haber, seguramente no dejan a que otros compañeros hablen del tema. Y dentro del mismo cuerpo técnico ya se mostró haber como un rechazo un poco hacia el tema, que me parece desafortunado. Deberían aprovechar esto y utilizarlo de verdad como una plataforma para decir, vengan, esto no está mal y tenemos que hacer algo al respecto. Pues no Vanessa, mil gracias, suerte en el estadio, un abrazo y gracias por atendernos como siempre. No, muchas gracias a ustedes por el espacio de interés. Hasta luego. Sí, yo creo, Camila, que le hacen incluso un favor a Sebastián Villa convocándolo a la selección. Bueno, ahora estamos en pandemia, no hay público en el estadio, pero sería exponer también al futbolista pues a que esté allí ante la mirada de una cantidad de personas que lo están viendo seguramente muchas de ellas como un agresor de mujeres. Entonces creo que también me parece no es prudente la convocatoria por parte del técnico por esa situación, por esa razón, es exponer al jugador también. Es mejor que la justicia aclare lo que pasó. Si Villa fue culpable, pues que responda, y si no, pues que sea exonerado y que se limpie su nombre. Esperemos a que la justicia en Argentina tome una decisión. Y por eso queríamos dar este debate, por eso queríamos hablar al respecto, porque no está bien que no se hable de esto que está pasando. Son las 12 del día, 59 minutos. Hacemos una pausa y nosotros ya volvemos aquí en Blue Radio con Meridiano Blue, que tiene muchas noticias de lo que pasa en Colombia y en el mundo.